En un rincón de la historia, un misterio se esconde, un relato que ha capturado la atención de generaciones, un enigma que se despliega en las páginas de un libro antiguo. Hoy, queridos espectadores, los invito a un viaje a través de los siglos, a explorar una narrativa que se extiende desde los albores del tiempo hasta los días presentes. Esta es la asombrosa historia de Israel y Palestina, según las Escrituras Sagradas. En el corazón de esta historia, descubriremos profecías, batallas épicas y promesas divinas. Pero, antes de adentrarnos en este relato, permítanme revelarles un enigma que ha desconcertado a la humanidad desde hace milenios. ¿Por qué Israel, esta pequeña nación en Oriente Medio, ha sido el epicentro de la atención divina y de los conflictos más candentes de nuestro tiempo? ¿Qué dice la Biblia sobre su papel en el escenario mundial? Lo que están a punto de descubrir les sorprenderá y les hará cuestionar todo lo que creían saber. Así que, sin más preámbulos, sumérgete en esta travesía histórica llena de secretos revelados y profecías cumplidas. Bienvenidos a un viaje a través de los tiempos, a la verdadera e impactante historia de Israel y Palestina, tal como está escrita en las páginas de la Biblia. Hace miles de años, en la penumbra del tiempo, una promesa divina se forjó entre Dios y un grupo de personas que se convertirían en los israelitas. Las raíces de esta promesa se hunden en los cimientos mismos de la historia bíblica. En las páginas de la Biblia, encontramos textos que trazan la relación especial entre Dios y esta nación escogida. Uno de los pasajes más emblemáticos se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, donde Dios le dice a Abraham: Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Este pacto con Abraham es el punto de partida de la historia de Israel. Dios prometió no solo bendecir a Abraham y su descendencia, sino también darles una tierra que sería conocida como la tierra prometida. Esta conexión entre Dios, Israel y la tierra prometida se convierte en un hilo conductor a lo largo de la Biblia. Las Escrituras están llenas de referencias a esta relación especial y a las profecías que se desplegarían con el tiempo. Génesis 15:18 nos habla de un pacto donde Dios dice a Abraham: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Y en 2 Samuel 7:10, Dios promete a David: estableceré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, y ellos vivirán en su propio lugar y no serán molestados más. Estas promesas se cumplieron en los eventos bíblicos que marcaron la historia de Israel, como la liberación de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, la travesía en el desierto y, finalmente, la entrada en la tierra prometida bajo Josué. La conexión entre Dios, Israel y la tierra prometida se mantuvo viva a lo largo de los siglos, y sigue siendo una parte fundamental de la historia y la fe de esta nación. Así que, en este capítulo, hemos explorado los orígenes bíblicos de Israel, la historia de la promesa de Dios a los israelitas y la estrecha conexión entre Dios, Israel y la tierra prometida. Pero esta es solo la primera parte de nuestra historia. En los capítulos siguientes, descubriremos cómo esta promesa se desplegó a lo largo de los siglos y cómo impactó en el mundo actual. En el corazón de la antigua historia de Israel, encontramos un periodo de profunda transformación, un tiempo de liberación, travesías y conquistas. Este es el capítulo que se centra en los eventos que moldearon la identidad de Israel en la antigüedad. Nuestra historia comienza en las tierras de Egipto, donde el pueblo israelita vivió como esclavo durante generaciones. Fue un periodo de sufrimiento y opresión, pero también un momento de preparación para su futuro. El líder que emergió en este momento crucial fue Moisés. Su historia es un testimonio de la redención y la liberación. Moisés fue llamado por Dios para llevar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud egipcia y guiarlos hacia la libertad. La historia de Moisés incluye los 10 terribles castigos infligidos a Egipto, la liberación milagrosa a través del Mar Rojo y el encuentro con Dios en el monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley. Pero la liberación de Egipto fue solo el comienzo de una travesía épica a través del desierto, una travesía que duró 40 años. El pueblo israelita buscaba la tierra prometida, un lugar que Dios les había prometido, una tierra que fluía con leche y miel. La siguiente figura destacada en nuestra historia es Josué. Bajo su liderazgo, los israelitas emprendieron la conquista de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Esta era la tierra prometida, un territorio habitado por los cananeos y otras naciones. La conquista de Jericó, la batalla de Ahí y muchas otras hazañas se convirtieron en episodios legendarios en la historia de Israel. Estos eventos forjaron su identidad como una nación elegida por Dios. Finalmente, después de años de peregrinaje y lucha, el pueblo israelita entró en la tierra prometida. Era un momento de cumplimiento de las promesas divinas y un hito en su historia antigua. Ahora nos adentramos en una era de cambios y consolidación, el surgimiento de los reinos de Israel y Judá en la antigua tierra de Canaán. Tras la travesía en el desierto y la entrada en la tierra prometida, el pueblo de Israel se organizó en una estructura más compleja. Surgieron 2 reinos, Israel y Judá, cada uno con su propia identidad y líderes destacados. El primer rey de Israel, Saúl, y su sucesor, David, dejaron huellas imborrables en la historia de estos reinos. La figura de David es especialmente significativa, ya que se le atribuye la unificación de las tribus y la fundación de Jerusalén como la capital.
El reinado de Salomón, hijo de David, presenció la construcción del primer templo en Jerusalén, un monumento que simboliza la presencia de Dios en el corazón de Israel. Los textos bíblicos, como los libros de Samuel y los profetas, nos proporcionan un valioso registro de esta época. Estos libros no solo narran las hazañas de los reyes, sino también las palabras de los profetas que instaban al pueblo a mantener su alianza con Dios. Sin embargo, la historia de estos reinos no estuvo exenta de desafíos. Después de la muerte de Salomón, los reinos se dividieron en Israel y Judá debido a conflictos internos y presiones externas. Los asirios y más tarde los babilonios jugaron un papel crucial en la historia de estos reinos, llevando a la caída de Israel y finalmente al cautiverio babilónico. Es durante este cautiverio que surgieron las voces proféticas más conocidas, como Isaías y Jeremías, quienes ofrecieron consuelo y esperanza al pueblo en medio de la adversidad. A pesar de los desafíos, Israel y Judá vieron momentos de restauración y regreso a Jerusalén, un regreso que marcó un nuevo capítulo en su historia. Nos adentramos en una época de profundos cambios y desafíos para la región que hoy conocemos como Israel y Palestina. La historia de esta tierra se entrelaza con imperios poderosos, pero también con la persistente identidad judía. La llegada de los romanos a la región trajo consigo una transformación significativa. Palestina se convirtió en una provincia del vasto imperio romano, y Jerusalén, el corazón de la Tierra Santa, cayó bajo su dominio. Bajo el control romano, se realizaron importantes obras de construcción, como la expansión y renovación del Segundo Templo. Sin embargo, también hubo tensiones y conflictos, lo que culminó en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Este evento marcó un periodo de diáspora para el pueblo judío, dispersándolos por todo el mundo conocido. A pesar de su dispersión, la identidad judía perduró a lo largo de los siglos. Con la caída del Imperio Romano, la región pasó a manos del Imperio Bizantino de fe cristiana. Durante este periodo, la población se volvió cada vez más cristiana, y Jerusalén se convirtió en un centro importante de peregrinación. El esplendor de Jerusalén bajo el dominio bizantino es testimonio de la rica historia de la región y de la influencia de las tradiciones cristianas. La Biblia y otros textos históricos atestiguan la persistencia de la identidad judía a lo largo de los siglos, incluso en medio de las dinámicas cambiantes de dominación extranjera. La región de Israel y Palestina ha sido un crisol de culturas, religiones y poderes imperiales a lo largo de la historia. Cada capítulo ha dejado una huella imborrable en su paisaje y en su gente. A medida que exploramos este capítulo, reflexionamos sobre las complejidades del control extranjero en esta tierra y cómo ha moldeado su historia y su identidad. Ahora nos sumergimos en una época de fervor religioso y conflictos épicos, la era de las cruzadas, un periodo que dejó una profunda huella en la historia de Israel y Palestina. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares emprendidas por ejércitos cristianos europeos con el objetivo de tomar control de Jerusalén y otros lugares sagrados en Tierra Santa. Durante este periodo, la región de Israel y Palestina fue testigo de la llegada de los cruzados, quienes establecieron varios estados cruzados en la región. Estos estados incluyeron el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa y otros. La presencia de los cruzados no estuvo exenta de conflictos y luchas con las poblaciones locales y con otros poderes regionales, como los musulmanes. Los cruzados construyeron fortificaciones impresionantes en la región, como el Castillo de los Caballeros en Siria y el Castillo de Krak de los Caballeros en el Reino de Jerusalén. Las cruzadas dejaron una profunda huella en la región, con un impacto duradero en la demografía, la cultura y la política. Sin embargo, la región no llegó a establecerse como un Estado palestino independiente durante este periodo. La historia de las cruzadas es una parte compleja de la historia de Israel y Palestina, llena de desafíos y oportunidades. A pesar de las luchas y las tensiones, esta tierra continuó siendo un crisol de culturas y religiones. Ahora exploraremos la evolución de la región de Israel y Palestina durante dos periodos significativos, el dominio otomano y el mandato británico. Durante varios siglos, la región estuvo bajo el control del Imperio Otomano, un imperio expansivo que abarcaba una gran parte del mundo. Palestina se convirtió en una provincia del imperio, y las ciudades como Jerusalén y Jaffa se desarrollaron bajo la administración otomana. La región era diversa en términos de población, con musulmanes, cristianos y judíos coexistiendo en ciudades y pueblos. A pesar de las tensiones, esta diversidad contribuyó a la riqueza cultural de la región. Sin embargo, la región experimentó un cambio de poder significativo durante la Primera Guerra Mundial. Después de la caída del Imperio Otomano, Palestina cayó bajo el mandato británico, un periodo que tuvo implicaciones duraderas. El mandato británico se centró en la administración de Palestina, lo que afectó a la demografía y la política de la región. Además, este periodo fue testigo de un aumento en la inmigración judía. La historia de esta época es compleja y está llena de cambios significativos. Durante el mandato británico, las tensiones entre las comunidades musulmanas, cristianas y judías aumentaron, lo que llevó a disturbios y conflictos. En este capítulo, exploraremos un periodo de profundos cambios en la región, marcado por el regreso gradual de los judíos a Palestina y sus esfuerzos por revitalizar la tierra. A partir de la década de 1850, los judíos comenzaron a regresar a Palestina en pequeños grupos.
En ese momento, la tierra estaba desolada y aparentemente poco atractiva. Sin embargo, estos primeros colonos judíos no se desanimaron por la desolación de la tierra y comenzaron a cultivarla. El regreso de los judíos y su laboriosa labor de cultivo comenzaron a transformar la región. La tierra, que durante mucho tiempo había yacido en desuso, comenzó a florecer nuevamente. Este renacimiento no pasó desapercibido. Otros, incluidos árabes de las naciones vecinas del Medio Oriente, también comenzaron a migrar a la región atraídos por la prosperidad que los judíos habían traído. La convergencia de culturas en esta tierra comenzó a tejer una rica trama de historia, marcada por la coexistencia de diferentes grupos. El regreso de los judíos y su trabajo en la revitalización de la tierra son capítulos cruciales en la historia de la región. A medida que exploramos este periodo, reflexionamos sobre las complejidades de la convergencia de culturas y la transformación de la región. Sin embargo, este periodo también fue testigo del aumento de las tensiones entre las comunidades judía y árabe. A medida que más judíos llegaban, surgieron desafíos y conflictos. Ahora nos adentraremos en un momento histórico crucial, la declaración oficial del Estado de Israel en 1948. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la región. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el líder de la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel, un paso importante en la realización de la promesa bíblica de regresar a la tierra prometida. Sin embargo, ya había árabes que vivían en la región, y la declaración del Estado de Israel llevó a la creación de una nueva dinámica en la región. Las tensiones entre la población judía y árabe se intensificaron después de la declaración. Los países árabes vecinos, como Egipto, Irak y Jordania, se opusieron a la formación del Estado de Israel y se unieron al conflicto. El periodo que siguió a la fundación de Israel estuvo marcado por un conflicto violento entre las comunidades judía y árabe. Este conflicto se ha prolongado a lo largo de las décadas y continúa siendo una cuestión controvertida en la actualidad. A pesar de las tensiones y el conflicto, Israel logró construir una nación próspera y avanzada en la región. Ahora nos sumergiremos en uno de los conflictos más prolongados y complejos de la historia moderna, el conflicto Israel-Palestina. Las raíces de este conflicto se remontan a décadas atrás, y su evolución ha estado marcada por tensiones, luchas por la tierra y divisiones políticas. Desde una perspectiva bíblica, la situación actual en Israel y Palestina ha sido objeto de debate y reflexión. Se han planteado preguntas sobre el cumplimiento de profecías y el papel de Israel en la historia. El conflicto Israel-Palestina es complejo, con múltiples actores y perspectivas. Ha sido un tema central en la política internacional y ha dado lugar a una serie de acuerdos y desacuerdos. Desde una perspectiva profética, se ha especulado mucho sobre el papel de Israel en el contexto de los últimos tiempos. La Biblia ha sido un referente para entender esta situación. El conflicto Israel-Palestina continúa en la actualidad y sus implicaciones son profundas. Ha dado lugar a la pérdida de vidas, la desposesión y la lucha constante por la paz y la justicia. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.